es nuevo, es mágico y tenemos un nuevo elenco. Este es el podcast de Soccer Punch Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. Este es el podcast de Soccer Punch, el podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Soccer Punch es traído a usted por El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Señoras y señores, bienvenidos a una edición más de Soccer Punch Random. Hoy vamos a hablar de una de las rivalidades más encarnadas que hay en el fútbol a nivel internacional. Yo soy Alberto Domínguez, me acompaña Hugo Luna. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, Beto. Pues vamos a hablar de una rivalidad, sí, como tú lo dijiste, a nivel mundial y que no solamente tiene tintes deportivos. Aquí yo creo que lo que menos se va a hablar, es del deporte. Sí. O de los títulos. Vamos a hablar de un clásico que va más allá de lo deportivo, va sobre lo social, sobre lo religioso, sobre lo cultural, sobre lo político, y no es el clásico español. No, por favor, no. Vamos a hablar hoy de ese que le llaman el Old Firm, el clásico entre el Rangers de Escocia y el Celtic. Dos equipos de Glasgow, que bueno, son los dos equipos más grandes de Escocia. Digo, tampoco es como que Escocia sea una eminencia, Hugo. No, bueno, hemos hablado aquí a lo largo de Soccer Punch, ya ves la historia que hemos hecho de los mundiales y todo eso. Pues no han destacado mucho en mundiales a pesar de tratarse de clubes bastante antiguos. Son clubes de mediados del siglo XIX y que no han progresado más allá de como sus vecinos ingleses. Entonces, estamos hablando, pero eso no quita que tengan una tradición futbolística. Como lo dije, son equipos muy antiguos, tanto el Celtic como el Rangers, que tienen orígenes muy peculiares. Sí. Y yo creo que hay que empezar con la historia de cada uno antes de empezar con este clásico llamado Old Firm. Sí, que Escocia, bueno, es uno de los dos países fundadores, por así decirlo, del fútbol. El primer partido registrado es Escocia contra Inglaterra, entonces es un país con muchísima tradición futbolera. Claro que, bueno, eso no lo quita que no ha evolucionado, pero es un país con indudable historia. Bueno, vamos a hablar del Celtic. Es el equipo que, bueno, también juega en Glasgow, en el Celtic Park, es su estadio, y fue fundado en 1887. Sí, bastante antiguo y apodado como The Boys, The Hoops o The Celts. Y bueno, también es un equipo que, bueno, su uniforme es parecido a uno de un equipo que, digamos que está en Torreón, ¿no? Sí, pero en Glasgow no creo que haya Soriana, ni tampoco creo que coman bolillos duros. Podrán comer haggis, pero jamás bolillos duros. Qué bueno, eso me gusta. Y bueno, el Celtic es el único equipo que ha logrado ganar una Copa Europea. La ganó en 1967. Es el único equipo escocés que lo ha logrado. Y de hecho fue el primer británico en conseguirlo. Antes que los equipos ingleses, lo logró el Celtic. Sí, antes de Manchester United, antes de Liverpool, antes de cualquiera de estos dos, fue el Celtic el que le ganó aquella final en Lisboa, aquella final al Inter de Milán. Uh-huh. Y pues sí, un equipo legendario, un equipo que ha ganado, ahora sí que lo ha ganado todo en Escocia. Así es. Y que es un recurrente de la Champions League. Sí, tiene 39 títulos en este momento de Copa y 51 de Liga, o sea, ay Dios, es que la Liga... O sea, la Liga MX dice, ¿se puede? Es que vamos, la Liga Escocesa es una liga tradicionalmente de dos equipos. Vamos... es una liga bananera, o sea, hay que ser honestos. Muy bananera. La liga escocesa es muy bananera, ¿por qué razón?
porque casi siempre son dos equipos los que están disputando el título. Muy, muy, muy rara vez. O sea, los equipos que han ganado fuera de Celtic o Rangers son como unicornios. De hecho, un equipo que no sea Rangers o Celtic no gana la liga desde 1985. El famoso Aberdeen. El Aberdeen que ya comentamos de Sir Alex Ferguson. Así es. A ver, nada más te doy un dato aquí rápido. El Celtic obviamente tiene 51 títulos, pero ¿qué crees? No es el que más títulos ha ganado de Escocia. ¿Qué? No, ese es el Rangers, pero ok, dejemos. ¿Sabes quién? El Aberdeen es justamente el que le sigue. ¿Y cuántos títulos tiene? Cuatro son las patas de la silla. Sí, canción lamentable, pero bueno. Momento musical. Sí, y y luego hay 3 equipos con 4 títulos, que es el Hearts y el Hibernian. Que son también 2 equipos a los que quizá vamos a mencionar un poquito más adelante. El Hearts, que es un equipo que también se identifica mucho con el otro. Y el Hibernian, que se identifica mucho con Rangers. Con Celtic. Pero bueno, ya hablamos del Celtic. Vamos a hablar ahora del Rangers. El Rangers, que este sí es más viejito. Fue fundado el 1 de marzo de 1872. Y es apodado The Girls, de Teddy Bears y del Light Blues. Pero créanme que no tienen nada de Teddy Bears. No, son unos ositos lamentables. Ya llegó Gillo. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Se fue a festejar que ganó el Liverpool el día que estamos grabando, conste. Y acaba de regresar. No, fui a hacer cosas más importantes. Bueno, estamos hablando del origen del Rangers. Ya hablamos del Celtic. Ajá. Y bueno, el Rangers, que es un equipo que que ha logrado en Europa, Hugo. En Europa. Ajá. En Europa ha logrado lo que se dice por ahí. Pura. Nada. Llegó. Fíjate que fue el primer equipo en llegar a una final de un torneo de la UEFA. Ganó en la Recopa en el 72. Pero sí, Rangers al menos ya fue campeón de Europa. Estos han ganado la Copa de Corcholata, ¿no? Por así decirlo. Sí, o sea, ganaron el torneo que era para los campeones de Copa. Y pues sí, o sea, tiene un título europeo, pero no tiene el peso de la Champions League como lo ganó el Celtic. Así es. Pero es el equipo que más títulos domésticos tiene. Tiene 54 ligas, válgame Dios. 54. O sea... 54 como de 120, ¿no? Sí, o sea, la liga... Sí, de hecho, antes de que llegara allí yo, estábamos comentando que un equipo no gana la Liga de Escocia desde el 85, el Aberdeen. Y bueno, te digo cuántos subcampeonatos ha ganado cada uno. Rangers 32, el Celtic 31. O sea que, es que Rangers juega de azul, ¿qué le vamos a hacer? Cruz Azul, los amigos del gol. Así es. Y bueno, ya hablamos de los 2 equipos tal cual. Vamos ahora a hablar del origen, porque... Bueno, antes de eso, el contexto, hay que hablar bastante claro para entender la rivalidad del contexto que vive el Reino Unido. Escocia es un país que, obviamente, al ser un conjunto de varios países, o sea, el Reino Unido es Irlanda, Irlanda del Norte ahora. Irlanda del Norte, por favor. Sí, porque antes... No nos vayas a meter en un conflicto. No, ahorita vienen los amigos irlandeses y nos quieren boicotear, o sea... Pero antes estaba la Irlanda completa y ahora nada más se quedó Irlanda del Norte, Escocia, Gales e Inglaterra. Entonces, ¿qué sucede cuando combinas a 4 países y sobre todo a países que se odian? Por ejemplo, el caso de Escocia y de Inglaterra, que han tenido muchísima cantidad de conflictos bélicos a lo largo del tiempo. Pues, obviamente, hay un conflicto cultural. Y también Escocia es de esos países que todavía tiene el conflicto religioso muy arraigado. ¿Por qué? Porque, sí, bueno, estos
estos conflictos, o sea, ya no van por lo futbolístico, van por un aspecto religioso que podemos decir se remonta al siglo, ¿qué te gusta? ¿Siglo XVII, siglo XVI? Que es cuando empezó la iglesia luterana. Sí, y la anglicana, sobre todo en Inglaterra. Te acordarás que Enrique VIII se quería casar otra vez. El Papa le dijo, naranjas agrias, nine, my... Y pues... Not my heaven. Not my heaven. Not my heaven, my dear. ¿Y qué hizo Enrique VIII? Aceptar la orden del Papa como cualquier persona normal y decir, ¿sabe qué? ¿Usted tiene razón? Pues no, mi Pues como cielo. debe ser, ¿no? Of course not, my dear. No, my dear. Se creó su propia iglesia, que es la iglesia anglicana. La iglesia de Inglaterra. Sí, dijo voy a hacer mi propia iglesia con juegos de azar y mujerzuelas. Así es. Y bueno, en esa iglesia sí se vale casarse más de una vez. Entonces, pues bueno, está el rompimiento con la iglesia católica, que antes era la religión predominante en Inglaterra y en el Reino Unido, por ende. Entonces, pues pues bueno, está ese conflicto desde entonces, pero está el otro, del cual ya medio hablé un poquito al principio, que pues hay gente que pues quiere hacer su propio, quiere que Escocia se independice, otros que todavía simpatizan mucho con los irlandeses, que ya sabemos que han tenido un montón de conflictos al respecto, y otros que dicen, no señores, vamos a andar vamos a seguir obedeciendo a la reina de Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, ya explicamos el contexto político, y ahora, ¿qué ideología representa cada uno? Porque aquí estamos hablando, deportivamente son los dos equipos que obviamente pelean la liga, y luego dos equipos que representan ideologías totalmente distintas, tanto de la en cuanto a la conformación del Reino Unido. El Celtic se fundó principalmente, muchos aficionados son descendientes de irlandeses. Sí, de ahí viene el logotipo del trébol. Así es. Y los del Rangers, pues son más lealistas a la corona de Inglaterra. Y de hecho en los partidos, fíjate, en la Premier vemos, por ejemplo, que muchos equipos llevan sus banderas de Inglaterra a los estadios y nada más le ponen el escudo de sus equipos y ya. En Escocia no. En Escocia, cuando tú vas a un partido del Celtic, lo primero que te vas a topar es banderas irlandesas. Y si vas a un partido de Rangers, te vas a topar las banderas con el Union Jack. Y de hecho también de aquí parte otro de sus apodos no tan oficiales, los famosos Blue Nose o puritanos. Ah, caray. Puritanos, ¿pero por qué, mijo? Puritanos, pues por aquellos, ya ves que el Rangers, como tú lo mencionaste, está muy ligado a la corona británica, a lo que es el reino, lo que es la reina en aquel entonces. Aquí estamos hablando de que este equipo del Rangers era quien favorecía, sí, que Gran Bretaña tuviera muchas colonias y pues ellos pudieran establecerse en otras colonias, como los puritanos que se fueron a América. Así es, porque Inglaterra casi ni conquistó el mundo, ¿no? O sea, no. No, nada más un pedacito. No, nada más un pedacito. No, el Reino Unido nomás dijo un pedacito de pastel, uno chiquito. Spoiler, es toda África, casi toda Asia y parte de América. O sea, casi nada, ¿no? Casi nada. En fin, pues... yo les tengo otro dato de por qué hay rivalidad entre estos equipos. A ver. Además de todo lo que ya han dicho de las ideologías políticas y religiosas, también el Celtic es el equipo del este de Glasgow y Rangers es el equipo del oeste, del poniente. Entonces, sí, o sea, es el origen de toda rivalidad local. Representas una parte del pueblo. De hecho, la calle en donde se fundó el Celtic es East Rose Street y la calle en el Rangers es West End Park. Ah, caray, West End Park para los cuates.
a los Western cuates. Park. Bueno, ahora tiene otro nombre, o sea, S. Rose ahora se llama Forbes Street y ahora pues West End se llama Kelvin Grove. Sí. Por cierto, no mencionamos que el estadio del Rangers es el Ibrox, ¿no? El Ibrox Stadium. Ah, sí, el que podríamos decir es el Estadio Nacional, que es donde también juega la selección de Escocia. Así es. Y dato curioso y dato de vital importancia, en donde juegan normalmente cuando hay semifinal o final de copa, porque necesitan un territorio neutral, es Hampden Park, que está básicamente al centro sur de Glasgow. Sí, de hecho Hampden Park sí es donde juega la selección de Escocia y es donde también, bueno, es el Estadio Nacional de Escocia, porque también recuerden que en Escocia hay otros deportes populares, está el rugby y está el rey de los deportes, El curling. cricket. No, el cricket. Ah, el cricket. De los deportes de verano, perdón, me confundí. No, de invierno sabemos que es el curling, pero pues sí es. El Queen's Park, pues sí es donde juegan las finales de tanto de las copas, también ha sido sede de finales de Champions, aquella famosa del 2002 de la tijera de Zidane. Uh-huh. Y bueno, también, ahora hablamos del aspecto religioso, que esa es una parte que, bueno, es un poquito más sensible, ¿no? Porque, bueno, ese conflicto del que ya hablamos, entonces, los irlandeses, obviamente, pues son más ligados con el catolicismo, que es la religión más, por así decirlo, la más antigua. Hay que recordar que el protestantismo es precisamente es protesta hacia los abusos de la Iglesia Católica en aquel tiempo, gracias a Martín Lutero. ¿En aquel tiempo? No vamos a hablar de eso. ¿Qué? ¿No crees ya que la Iglesia se ha reformado? No, ¿verdad? Reformado, comillas. Reformado, entre comillas, exactamente. Pero bueno, entonces los católicos obviamente le van al Celtic. Y los protestantes, porque son republicanos, son muy pro unión, obviamente son los protestantes. Y esto influye mucho hasta en los fichajes, porque es una regla no escrita de estos equipos que eviten fichar en el caso del Celtic protestantes y en el caso del Rangers católicos. E incluso son muy celosos en eso, incluso hasta con los rivales. ¿Se acordarán que en una Champions League el Rangers, una vez que jugó contra el Manchester United, Javier Hernández, que ya sabemos el chícharo, es muy dado a rezar antes del partido? Entonces lo amenazaron de que si se le ocurría persinarse en el campo de Rangers, pues los aficionados lo iban a golpear. Y Sir Alex Ferguson incluso le tuvo que decir que rezara en el vestidor y no en el campo. Entonces, pues así se evitó algo mayor. Y eso sucede también con si haces algún gesto protestante en el campo del Celtic. Sí, y hasta hace poco se fueron un poco más laxos con esa ley de los fichajes. Sí, ahora ya pueden fichar jugadores que no tengan que pertenecer a la religión protestante del todo. Uh-huh. Y lo mismo pasa con el Celtic, no tiene que ser a fuerzas la religión católica. Sí, o sea, es por eso que porque vamos, o sea, el fútbol se ha globalizado tanto y que es ya imposible que tengas que irte por ese aspecto religioso. O sea, si checas el plantel actual por ejemplo, del Rangers, juega un colombiano. ¿Y cuál es la religión que predomina en Colombia? El catolicismo. Y en cualquier colonia ex colonia española. Sí, entonces igual vimos a el Willy Peña y a Lalo Herrera jugando en el Rangers. Cuando bien el Willy Peña pudo haber jugado en el Celtic por su forma de tomar como irlandés. No, sí, si el Willy se tuvo que ir de Glasgow porque ya se estaba acabando las reservas de whisky. Y eso está cabrón. Uh-huh. Y aparte, también, hablando ya que hablamos de jugadores mexicanos que han jugado allá, también un mexicano jugó en el Celtic. Efraín Juárez. Exacto, un ídolo de Hugo.
Salió de la cantera de los gloriosos Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, cuando Efraín Juárez era una promesa y ahí quedó. Sí, y ahí yéndonos, cuando se fue al Celtic, demostró que era un excelente besescudos. O sea, desde el principio salamerísimo con el Celtic, con la cultura del Celtic, todo lo demás, y no le sirvió para nada porque al año lo regresaron. Y lo regresaron a la América, o sea, de castigo, por así decirlo. Entonces, bueno, ya hablamos de los mexicanos que han llegado a jugar ahí. Entonces, mezclamos rivalidad deportiva, rivalidad política y rivalidad religiosa. Es un cóctel de odio muy, muy, muy cargado. Sí. Por ejemplo, tenemos a un fan del Celtic dijo que cuando él iba en la escuela, pues entró a una escuela católica. Uh-huh. Y que obviamente no había ni un solo fan de los Rangers en esa escuela. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, dice que pues después, cuando él creció, dice que metió a su hijo a una escuela católica y que por lo menos ya hay como un 5% de fans de los Rangers. O sea que se ha relajado un poco la rivalidad. Así es. Porque vamos, el sectarismo, o sea, sigue siendo un problema muy, muy grande en Escocia. De hecho, es hasta considerado delito. Hagas comentarios sectaristas, pues te vas a la cárcel. Tan fácil como eso. Y en los últimos años se han hecho campañas de los dos equipos, inclusive, para eliminar esa clase de conductas, porque todos los partidos algo está garantizado. Que va a haber pelea, que va a haber golpes. El hooliganismo. Uh-huh. Sí, entonces, de hecho, el Celtic lanzó una campaña llamada Los Boys contra la Intolerancia, que los Boys ya lo mencionamos, es uno de los apodos. Y también Boys Against Bigotry, así se llamaba en inglés. Y el Rangers sacó su propia campaña antisectarista llamada El Orgullo sobre el Prejuicio, que luego la cambiaron a Sigue con Orgullo. Y uno de los cánticos, tenemos que hablar de uno de los cánticos favoritos de la afición de Rangers, que se llama... Pero ya mencionamos por qué se llama Old Firm, la rivalidad. No. Hay que mencionar eso, porque es parte de... Sí, bueno, uno de los orígenes es que en alguna ocasión los equipos iban a jugar, y uno de los comentaristas se refirió a ellos, dijo, like two old firm friends, o sea, como dos viejos buenos amigos. ¿Qué amiguitos? Diría. Sí, ¿qué amiguitos? Entonces, también el caso es que, por ejemplo, la canción de los Rangers, una de sus canciones favoritas, se llama Los Billy Boys. Y está, o sea, es una canción sectarista, por así decirlo, y está prohibida por la UEFA en partidos en los que compita Rangers en competiciones europeas, ya sea la UEFA o la Champions. Que a la Champions hace mucho que no se meten, ¿verdad? No, porque hay que comentar también, hay que comentar también que el Rangers estuvo un tiempo sancionado, o sea, que no lo mandaron a la B, ni a la C, lo mandaron a la D. Sí, a la cuarta división por evasión de impuestos ante la corona de Inglaterra. Muy, muy pro corona de Inglaterra, pero no les pagan, o sea, en fin, la hipocresía. Sí, pero... el perrito ahí, la hipocresía. Los descendieron en 2012, entonces en 2013 ganaron la cuarta división, 2014 ganaron la tercera, se tardaron hasta 2016 en ganar la segunda división, entonces desde 2017, después de 4 largos años, se volvieron a enfrentar en la primera división escocesa. Sí, que eso, porque me imagino, en Copas se han de haber enfrentado. Sí, que eso también ha contribuido a que se ha enfriado un poco la rivalidad. O sea, sigue siendo una rivalidad muy arraigada, pero se ha enfriado respecto a lo que llegó a ser. Sí, pero es como cuando, por ejemplo, descendió la Juventus por los escándalos, o cuando descendió River. O sea, la rivalidad sigue latente, pero vamos a ponerle un poquito de pausa. Sí, pero ellos regresaron tras un año, o sea, regresaron un año a primera división.
esta fue una ausencia mucho más prolongada. Pero tampoco es que se haya enfriado tanto. No, y aparte como lo mencioné, o sea, mentiras que no se hayan enfrentado en Copa. Uh-huh. No, entonces la rivalidad pues sigue vigente y pues obviamente pues siguen vigentes por lo que ya mencionamos, los prejuicios, los aspectos religiosos, que el hecho de que, como dicen a veces en Boca Juniors, esa cicatriz no se quita nunca. Uh-huh. Y bueno, eso también ha contribuido a que Rangers ha perdido cierto protagonismo en Escocia, o sea, ya ahora es el Celtic el equipo dominante en los últimos años, indiscutiblemente, y están nada más a 3 títulos ya de alcanzar a Rangers. Sí, de hecho el Rangers no gana la liga desde el 2011, y desde entonces el Celtic pues ha ganado 8 ligas. ¿Qué clase de Serie A o de Bundesliga estamos hablando? No, pues es que pues es muy dispareja esta competencia. No, y aparte otro dato de vital importancia es que el Scottish Premiership nomás la juegan 12 equipos. Ufa. Tomando en cuenta, obviamente, pues que Escocia pues, es un país muy chiquito. Sí, es un país. Y aparte es un país que se ha quedado un poquito atrás, o sea, en muchos aspectos, hasta en lo económico, en lo social, respecto a otros países europeos. Porque te acordarás. Sí, y también en lo deportivo, o sea, ¿desde cuándo no vemos a Escocia en una Copa del Mundo o en una Eurocopa? O sea, ¿se acuerdan ustedes cuando nosotros éramos niños? Somos casi la misma generación. Uh-huh. ¿Ustedes se acuerdan que siempre había un debate? Oigan, ¿y si invitamos al Celtic o a Rangers a la Premier? O sea, a la Premier de Inglaterra. Porque son los únicos equipos de Escocia que podrían ayudar y aparte son equipos que traían nivel suficiente para competir en Inglaterra. Y ahora pues ya no sucede. No, ya no está a debate eso y pues pon tú, ahorita ¿para qué le alcanzaría por ejemplo un Celtic quizás para la Europa League, para los puestos de Europa League? Y al Rangers yo lo veo de media tabla. Sí, y aparte cuando a las últimas veces que han ido a Champions, realmente es primera fase y adiós. Por lo general. Sí, y casi siempre el Celtic lo ponen contra el Barcelona. Qué casualidad. Sí. Qué casualidad. No pasa eso de los sorteos arreglados. Entonces, pero en algún punto, o sea, yo me acuerdo en los 90 sobre todo, ir al Celtic, ir a Rangers, era irte a un club grande. O sea, era irte a un equipo élite, inclusive muchos lo consideraron un equipo élite. Irse a cualquiera de los dos. O sea, ya no. Y es que también cuando se reduce el nivel de tu liga, hay que recordar que la UEFA tiene un parámetro para eso, para tu clasificación de Champions o de Europa League. Antes yo me acuerdo que clasificaban los dos a la Champions, tanto el Celtic como el Rangers. Era muy común eso. Ahora nomás le dan el boleto al campeón. Uh-huh. Y al subcampeón, pues le dan el boleto a la Copa UEFA. Bueno, a la Europa League. Bueno, a la Champions Naranja. A la Champions Naranja. Exactamente. Y bueno, pues total, así las cosas, o sea, ha bajado mucho la liga escocesa, también económicamente ya no es lo mismo, y yo también creo que a Celtic le afectó, deportivamente hablando, el no tener a Rangers en su liga por varios años. Es que mira, las rivalidades, ¿qué serían sin uno del otro? No puedes vivir sin uno del otro. Entonces, no sería... Si no hubiera estas rivalidades sociales, históricas, políticas, o sea, todo sería muy, muy utópico, estamos de acuerdo. Uh-huh. Tiene que existir una rivalidad, tiene que existir un némesis, tienes que... así funciona el fútbol, tienes que tener un rival, alguien a quien no soportes, o alguien a quien le tengas incluso envidia. Así es. Y bueno, pues el Rangers pues descendió y entonces en los últimos años hablamos de que en los últimos 10 partidos que han disputado tanto en Copa y en Liga, el Celtic ha ganado 7 y el Rangers 3. Es decir, que ha habido una superioridad muy marcada del lado del Celtic. Inclusive ese abril de 2018 yo creo que es el peor mes en la historia de Rangers, porque
Se enfrentaron 2 veces ese mes, uno en Copa y otro en Liga. En Copa quedaron 4-0, ganó el Celtic. Se toparon unos días después. Dijiste, ok, dice el Rangers, bueno, pues es la hora de mi venganza, ¿no? Pues no, mi ciela. Les anotaron un 5-0, o sea, todavía se echaron uno más. Un pepino más. O sea, se echaron 9 goles en los 2 partidos, el Celtic. O sea, esto te habla mucho de la diferencia que hay ahora entre uno y otro, que por lo general el equipo eran partidos muy parejos, y ahora ya no. Ya resulta que no. Hay que remontarnos, yo creo que a la historia del primer partido. Uh-huh. Los primeros partidos de estos equipos que se dan pues a finales del siglo XIX. Así es, el siglo donde todavía la reina Victoria era la mera en el Reino Unido, ¿no? La época... Sí, la época victoriana. La época victoriana. Así es, que desde entonces los 2 equipos dominaban la liga, ya desde entonces. Ya desde el principio, ya desde entonces, ya nada de que Aberdeen, nada de que... No. Ya desde entonces ya estaban empezando a dominar. Así es. Y eso ha seguido hasta nuestros días. Pero bueno, en 2019... No, perdón, ya me cuatrapié. Siglo XIX. Cuando ya se forma la liga oficialmente en 1890, por así decirlo, Rangers ganó el primero y el Celtic acabó tercero, en la primera. Y ¿Qué? el 92, ahora quedó el Celtic segundo y Rangers cayó hasta el 5º puesto. El puesto más bajo que tuvieron cualquiera de los dos, del 80 al 14, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial, era el 5º lugar. El Celtic llegó 2 veces a 5º lugar y el Rangers una. Pero los títulos es lo que más nos importa. El Celtic ganó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 títulos entre el 90 y el 14. Y Rangers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, estamos hablando de que los primeros años el Celtic fue el equipo que por así decirlo, que dominó, exactamente. Luego llegó, después de la Primera Guerra Mundial, empezó una especie de dominio del Rangers, aunque de manera un poquito más pareja, pero Rangers ganó más títulos. Eso sí, el Rangers se fue como Gordon Tobogán después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, alguien se benefició del conflicto. Así es. Ganaron un montón de títulos. El Celtic... En 20 años, desde el 46 al 65, ¿estoy viendo? Nada más ganó una liga. En el 54. En el 54, exactamente. Luego, eso sí, en el 66 se soltó el pelo el Celtic y ganó la cantidad de 9 ligas consecutivas. ¿Qué? Fue la época que fueron campeones de Champions, ¿no? Así es. Uh-huh. Y que también llegaron a un subcampeonato europeo con el Feyenoord, perdieron, me parece, la final. Uh-huh. Sí. En el 70. Entonces, sí. Ya del 75 al 98 viene una época de dominio totalmente de Rangers. ¿Rangers cuántos títulos ganó? 9 también. Sí, 9 títulos. Del 89 al 97. 9 Sí, títulos. pero del 79 al 86 no ganó ni uno. Terrible, oremos. Era la época donde ya se había metido Sir Alex Ferguson con su cuchara, ¿no? Uh-huh. Sí. Al Aberdeen que daba miedo. Así es. Y llegó el nuevo siglo. Habían empezado años o sea, fueron años muy parejos hasta esa desafiliación del Celtic en 2011. Y desde entonces tenemos un dominio verde, dominio del Celtic. Uh-huh. Y aquí yo tengo las mayores goleadas de ambos equipos. Vamos, porque es lo que nos interesa la humillación, nos interesa las masacres, todo eso. Tengo la mayor goleada del Celtic, fue un 7-1 al Rangers el 19 de octubre de 1957 en la Copa de Escocia.
Ajá, en Hampden Park se jugó ese partido. En Hampden Park. Pero Un 7-1 que se fueron, o sea, primer tiempo, iban 2-0. O sea, tú decías, va a ganar el Celtic, no hay problema. Hay oportunidad, ajá, pero el partido... No hay oportunidad, o sea, el 2-0 es el marcador más engañoso. Pero se fueron como Gordon Tobogán en el segundo tiempo, al grado de que pues metieron 5 goles. Uh-huh. Esta final se conoce como Hampden in the Sun. Y es esa final que no se quiere acordar la gente de Rangers para nada. No, para nada. Uh-huh. Y bueno, dos segundas mayores goleadas. Una fue Celtic contra Rangers el 21 de marzo de 1925, también de la Copa. Y una muy reciente, un Celtic 5-0 Rangers el 29 de abril de 2018 en el Premiership. La que acaba de comentar yo, que fue el peor mes en la historia del Celtic. No, del Rangers, sí. Del Rangers, no, sí. Porque si ganarle 5-0 al Rangers es el peor mes de tu historia, pues ¿cómo te va? No, o sea, le metiste 4-0 y un 5-0 en el mismo mes a tu odiado rival. O sea, imagínate el orgasmo que debió sentir la gente del Celtic. Comentarios contra Silva Approval. Silva Approval. Y bueno, ahora las del Rangers, que no han sido tan grandes. Las que tienen margen de 5 goles. Rangers contra Celtic el 2 de septiembre de 1893 en la Liga Escocesa. Un 5-0. Y otro 5-0 un año después, el primero de enero de 1894. O sea, qué bonita manera de empezar el año. Ni siquiera un año, 4 meses después. Ah, sí, cierto, 4 meses. O sea, qué bonita manera de empezar el año. O sea, dices, año nuevo, vida nueva, pum, golea a tu rival. Le endoso 5 al rival. Y pues hay muchas de 4-0. Pero la más recordada es la del 14 de abril de 1928. Tuvo un Rangers 4-0 en otra final, en Hampden Park. Uh-huh. Sí, y entonces, bueno, o sea, estamos hablando de que obviamente la mayor goleada la tiene el Celtic a favor. Uh-huh. Y bueno, pasamos, ¿les parece? Al punto de los jugadores que han llegado a jugar con las dos camisetas. Yo iba a decir de los jugadores que han estado más partidos y han metido más goles en este. A ver, dale. En este clásico. Uh-huh. Tenemos en juegos Alex Smith de Rangers con 87 partidos entre el 1894 y 1913. Ya no puedo decir entre el 94 y el 13 porque, pues no. No, porque ya llovió. Seguido por John Gray, también de Rangers con 74 partidos entre el 62 y el 78. De Celtic está con 70 partidos Paul McStay entre el 82 y 97 con 70 partidos. Y luego comparten el cuarto lugar Billy McNeil del Celtic con 65 y Dougie Gray también con 65. Billy McNeil, que es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de Escocia, o sea, de partícipe de aquella Champions que ganaron el Celtic. Ajá. Y que de hecho tiene la estatua de él sosteniendo la Copa de Europa enfrente de Celtic Park. Sí, y el extranjero que más partidos ha llegado a disputar en este Old Firm es Packie Bonner, un irlandés que obviamente era portero. ¡Sorpresa! Era portero irlandés del Celtic. Que jugó entre el 79 y el 95. Jugó 60 clásicos, 54 de ellos en liga. Y de goleadores tenemos también de Rangers, Ali McCoist con 27 goles, seguido por Hamilton, también de Rangers, con 24. Luego vienen del Celtic los siguientes tres: Jimmy McGrory, Sandy McMahon y Jimmy Quinn. Y el extranjero con más goles en este clásico. Uy, ya sabe qué más. Sí, ya sé. Ya sabemos quién es. Sueco, Henrik Larsson. Uh-huh. Que no cae hasta el lugar 9 con 15 goles. Pues que no podía saberse. Se tenía que mencionar a Henrik Larsson en este podcast. O sea, sí.
Y el jugador que ha estado más partidos y ha metido más goles es Alex Smith, de 87 partidos, que lo mencioné hace unos segundos, y ha metido 14 goles. Bueno, metió 14 goles. Y y bueno, el entrenador que más ha dirigido es Wally Melly, que dirigió 146 partidos. Dirigió al Celtic muchísimos años. Uh-huh. Sí, y en esa época, William Malley, que esa época, digamos, romántica del fútbol, de principios del siglo XX, que era cuando apenas cuando podías hacer carrera larga en un equipo de fútbol, y más siendo entrenador, no había que, si no ganas en la siguiente fecha, te vas. Sí, dirigió 43 años al Celtic, o sea, toda una vida. Sir Alex Ferguson se quedó, ¿qué? ¿What? Sí. Pero eso sí, ¿sabes cuántos partidos ganó Malley? ¿Cuántos? 43 de 146. O sea, ganó el 29% de sus partidos. Sí, cosa más habla del lamentable. de Rangers, el segundo lugar en juegos, que es Bill Struth, entre 1920 y 1954, hace 100 años empezó a dirigir. El fútbol está en pañales en muchas partes del mundo. Ay, bebé. Y ganó 66 de sus 116 partidos. O sea, el 57%. Fue mejor. Sí, y el técnico que estuvo antes de él también duró 21 años. ¿Qué? William Wilton, también de Rangers. 96 partidos y ganó 30. Al 31% de perdida. Pero bueno, los técnicos extranjeros que más han dirigido es un irlandés, bueno, no irlandés, Martin O'Neill del Celtic, dirigió 27 partidos, es el extranjero que más, y obviamente irlandés, Celtic, no podía saberse. Ya había otro irlandeses, eso no, irlandés sí, irlandés al final del día. Y hay dos más, Neil Lennon y uno que nos va a sonar muy conocido, Brendan Rodgers. Sí, Brendan Rodgers, que hoy dirige a Leicester. Uh-huh. Y Dick Advocaat también, es el holandés, o sea, el no británico que más partidos ha dirigido. Neil Lennon, que por cierto es el actual técnico del Celtic. Sí, que es no irlandés, y así es. Tiene apenas 6 meses dirigiendo al Celtic. Sí, Uh-huh. Dirk Advocaat. Pero él ya lo había dirigido antes, entre 2010 y 2014. Uh-huh. Sí, porque después se fue a dar penas al Bolton Wanderers y al Hibernian. O sea, y Brendan Rodgers, que es el que tiene mejor porcentaje de victorias en este clásico, que también le tocó la época facilita. Sí, le tocó 77%. O sea, sí, le tocó al Rangers versión de región 4, por así decirlo, ¿no? Sí, uh-huh. El Rangers de risa. El Rangers que da risa, exactamente. Y dirigió 3 años ahí y bueno, el Leicester lo regresó a la Premier a seguir impartiendo clases después de sus años en el Liverpool y en el Swansea. Sí, y pues hay que comentar también que pues a ver, ahora tradición, sí los que estuvieron en los dos equipos, ahora sí, Beto. Sí, ahora sí. Antes de que nos distraigamos en otros temas. Sí, hay que decir que antes de la guerra, o sea, de la Primera Guerra Mundial, era más por así decirlo, más normal. Hubo 15 jugadores que estuvieron en los dos equipos antes de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, nada más ha habido 6 jugadores. 6. O sea, si se fijan, la Primera Guerra Mundial fue un antes y un después, por así decirlo. Y esos jugadores son Tully Craig, que jugó en el Celtic entre el 19 y el 22 del siglo pasado, y luego un año después se fue al Rangers, y ahí hizo carrera, o sea, se quedó 13 años en el Rangers, después de cometer su primer acto de traición. Luego Alfie Cohn, y Mo Johnston, y yo creo que es uno de los casos más, por así decirlo, más conocidos, porque tardó, o sea, en 1984 y el 87 jugó en el Celtic, y en el 89 llegó al Rangers.
y su fichaje fue muy polémico, porque era abiertamente católico y lo ficharon para un equipo que odia a los católicos. Fue a petición del técnico de Rangers, Graham Souness, en aquel momento, que llegara, y por ese detalle de que es un abiertamente católico, pues fue muy polémico ese fichaje. Bueno, yo tengo uno más bueno, no sé si más polémico, pero lo va a decidir el público. Kenny Miller. Ay, Dios mío. Dios mío, mi vida. No, Kenny Miller, pues no empezó su carrera en Rangers, empezó en el Hibernian, pero en 2000 llegó a Rangers. Jugó una temporada y después se fue al Wolverhampton. Con los Lobos jugó 164 partidos en 5 años y regresó a Escocia para jugar con el Celtic. Ay, Dios mío. ¡Qué traidor! Un año después se fue a Inglaterra otra vez con el Derby County y regresó a Escocia para jugar con el Rangers. ¿Qué? A ver, diferencia aquí de un año. ¿Te fijas que hay una tendencia? Por ejemplo, con Mo Johnston y con Kelly Miller de irse un año a otro lado antes de cometer otra traición. Es como, ese año es como el año de purgatorio, podemos decirlo así. Podría ser. Y después de 3 años y 81 partidos se fue a jugar a Turquía, al Bursaspor, y regresó al Reino Unido, pero no con Rangers ni con Celtic, sino con el Cardiff City. Más random. Imposible. No, espérate, va más random. Claro que se puede más random. A ver. Después de 2 años se fue al Vancouver Whitecaps. Y después en 2014 regresó a Rangers. Y ahí se quedó otros 4 añitos. Se echó otros 4 añitos, después ya Livingston, Dundee, este es de Irlanda, ¿no? ¿El Dundee? No, es de Escocia. No, es de Escocia también. Lo confundí, discúlpenme. Y ya se está acabando su carrera en el Patrick Thistle Football Club, también de Glasgow. Sí, pero ¿quién? No, es y lo peor del caso es que Kenny Miller todavía tiene el descaro de haber ganado títulos con ambos. Sí, the audacity of this bitch. Ganó con el Celtic la Liga en 2006, la Copa en 2007. Bueno, también la Liga de 2006-2007 la ganó los dos. Y luego con Rangers ganó 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011. Qué asqueroso traidor. No, bastante asqueroso. Pero yo tengo un dato más decepcionante. A ver. Y es que es con... Perdón, pero es con las mujeres. Es que la Liga Premier, bueno, ustedes saben que ya sí tienen una Liga Premier que sí está bien establecida. Que no andan los dueños a cada rato que la quieren desaparecer. A ver. Y pues aquí el más ganador de ambos es ninguno de los dos. Caray. El más ganador de la Premier League de mujeres es el Glasgow City, con 14. Luego el Hibernian y con 1 el Kilmarnock. O sea, estos ni figuran en fútbol femenil. No, el Celtic lleva 2, momento Cruz Azul, el Celtic lleva 2 subcampeonatos y el Rangers lleva 1. Oh. Pero en la Copa de la Premier League, pues sí, el Celtic ya lleva 1, Rangers lleva 0. Momento Cruz Azul. Momento Cruz Azul femenino. Y bueno. A ver, yo les tengo un dato bien random. A ver. Que, bueno, en 2005 se calculó que la presencia de Rangers y Celtic produce 120 millones de libras a la economía escocesa al año. Es que, pues, es uno yo creo que es un... ¿Cómo le llaman? De esas experiencias que tienes que vivir alguna vez en tu vida. Sí. El bucket list le llaman. Que son estas tipo de experiencias que tienes que hacer antes de morir. Y muchos dicen pues que ir a un clásico escocés es una de ellas. Pero claro, o sea, tienes que ir con las debidas precauciones. No es como que nosotros como mexicanos no podemos ir a la cancha de Rangers. No, y menos si te llevas tu
tu rosario, que tu Virgen de Guadalupe, no, olvídalo. Pero yo no puedo ir a la de Celtic. ¿Por qué? Ah, es cierto. Ah, cierto. Sí, ya me acordé. Perdón por preguntar. Sí, entonces, pero sí, no, por ejemplo, Beto y yo no podemos ir a la cancha del Rangers, no podemos ir allá, pero sí a la del Celtic, entonces podemos estar ahí tranquilos. Podemos ir los tres a la final de Copa. Ahora, a Hampden Park. En Hampden Park. Y hay que tomar también en cuenta que lo mencionamos en el episodio de la homofobia, que el Celtic también es uno de los equipos más progres del mundo. A pesar de que es muy, muy ligado a la iglesia. A pesar de ser muy ligado al catolicismo, es un equipo bastante progre. Hay que recordar que hasta hace poco en la Copa en la Europa League visitaron a la Lazio y pues la Lazio les hizo un gestito. Ajá. Y pues ¿cómo decidieron regresarle el gesto fascista? Pues festejaron un gol. Un jugador del Celtic, no recuerdo ahorita el nombre, festejó patas para arriba para emular cuando colgaron a Benito Mussolini en el pleno olímpico de Roma. O sea, qué huevos de hacer hombre ley. Claro que él luego dijo en una entrevista después del partido que no era su intención. Vamos, ¿a quién quieres hacer pendejo? O sea, ¿cuándo vas a...? No. Así? Sí, no, o sea, obviamente fue con toda la premeditación, alevosía y ventaja. Sí, pues estamos hablando de que si estás jugando para el Celtic, te tienes que contagiar de su progresismo. Uh-huh. Y pues el Rangers, lo que son las ironías, es más conservador. Así es. Y, pues bueno, ¿qué más podemos mencionar? Bueno, a ver, yo les tengo una pregunta y esta es bastante polémica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en la Premier League están no nada más en la Premier League, sino en las divisiones de fútbol de Inglaterra están el Cardiff City y el Swansea City. Uh-huh, que son de Gales. Equipos galeses. Y por muchos años se ha mencionado la entrada del Celtic y del Rangers a las divisiones inglesas. Sí, justo eso habíamos mencionado hace rato. Que durante los 90 había una campaña para meter a los dos porque estaban al nivel de cualquier club top de la Premier de Inglaterra. Hoy en día yo creo que estarían peleando descensos si se les ocurriera entrar a la Premier. Sí, estarían más o menos tipo Swansea y Cardiff, ¿no? Subiendo, bajando, a lo mejor unos años de estabilidad. Pero también pues implicaría, yo creo, más inversión sobre todo a los equipos con tal de mantenerse en Premier League. Así es. Sí, obviamente lo tendríamos clásico año con año. Es que la inversión que tiene ahorita tanto Celtic como Rangers es bastante pobre. O sea, tú ves la plantilla ahorita y, o sea, no te da como para decir este equipo puede competir por un puesto en Champions de perdida. No, pero porque saben que no necesitan es que saben que más. Es que sí, o sea, es lo que te da y te quita una liga bananera. Te da la opción de seguir ganando títulos y seguir forjando historia y seguir forjando esta rivalidad. Sí, claro, o sea, de eso no estoy para nada en contra. Lo que pasa es que, pues, el hecho de que está asegurado que tú vas a ganar la liga o que vas a ser el segundo, si mal te va, pues es que no tienes que esforzarte mucho con los refuerzos. O sea, con todo respeto para los que juegan en el Celtic y en el Rangers, o sea... Sí, sabes que no necesitas tampoco, no vas a pasar de la fase de grupos de Champions. Uh-huh. Y es que también a lo que le apuesta el Celtic, sabemos que la Champions la ganan los de siempre, la ganan los Real Madrid, los Bayern, los Barcelona, los Liverpool. O sea, la Champions en los últimos años ha quedado en las mismas manos, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Y que un Celtic pueda hacer lo que hizo en aquellos años 60 es totalmente imposible, porque siempre se van a quedar en la primera fase, pero el Celtic ya tiene pronosticado todo esto. O sea, si acaso octavo de final o si acaso llegar a una fase de Europa League, pero nunca llegar tampoco a la final, porque también la final queda en las mismas manos también. Hasta la Europa League hay que meterle lana, fíjense. Y pues, ¿qué te dan? Pues
solamente te conformas con el dinero que te va a dar la UEFA por haber estado en primera fase, por haber llegado a los octavos o por haber llegado a cierta fase de la Europa League, como ya lo mencioné, o por haberte enfrentado al Barcelona por enésima vez en tu vida. Así es. Y también han vivido mucho de la venta de jugadores. ¿Saben quién estuvo en el Celtic no hace mucho? Que ahorita está en un equipo élite. ¿Y un jugador élite? Virgil van Dijk. Van Dijk jugó un par de años. Don Virgilio jugó varios años en el Celtic. Y luego lo vendieron al Southampton y de ahí a Liverpool. Pero, o sea, es de esos jugadores que, bueno, empezó. Y de hecho, hoy muchos entrenadores o mucha gente que quiere ser entrenador empieza allá en el Reino Unido, empieza en la Liga Escocesa. Ya vimos a Steven Gerrard. Allá anduvo dirigiendo. Uh-huh. Y... no está dirigiendo ahorita el Rangers, ¿no? Sí, exactamente. Ya lo corrieron. No, Steven Gerrard ahí sigue. Y de hecho, pues él ha llevado a muchos jugadores jóvenes de la cantera de Liverpool a tener partidos allá. O sea, la Liga Escocesa es algo así como que la liga de fogueo. Sí, por ejemplo, tenemos el Arsenal, tiene a un lateral zurdo del Liverpool, del ex Celtic, perdón. Se me fue ahorita que dijiste Liverpool, se me cruzaron los cables. Y sí jugó de 2014 a 2019 con el Celtic y ahorita está en el Arsenal. O sea, digamos que los equipos de media tabla para arriba buscan jugadores de estas dos instituciones para llevarlos. Así es. No manches, ahorita estoy viendo la plantilla del Rangers y ¿sabes quién anda ahí? De los viejos conocidos. ¿Se acuerdan de Jermaine Defoe? Sí. Ajá. Allá anda en el Rangers, sí, con tus 67 años. Juega Defoe. Ajá. Lo acabo de descubrir. Justo lo acabo. ¿Quiénes más tienen? Sí, está Glenn Cámara que juega en el es de la selección finlandesa. Ah, mira quién anda ahí, John McLaughlin, quien era el portero del Sunderland. ¿El que era malísimo? No, el que estuvo en la segunda temporada que ok. Y lo pelaron. Él ahora se fue al Rangers. Fichó por el Rangers. Sí, ahí anda, de los viejos conocidos de esa historia del Sunderland Until I Die. ¿Sabes quién también está en el Rangers? ¿Quién? Yanis Hagi. ¿El hijo de George Hagi? Así es. ¡Oh! Y también está Ryan Kent, que es un canterano de Liverpool. Ahorita lo estoy viendo. Está un norteamericano, Matt Polster. Entonces sí, o sea, fíjate que veo más conocidos en la plantilla del Rangers que en la del Celtic. Ahorita que la estuve también ojeando. Pues conocidos sí, pero pues no le quita que siga siendo un equipo... no, sí. Lamentable. Y sí, es que también, yo de hecho estoy viendo la última convocatoria de Escocia y no hay ningún jugador del Rangers. Hay 3 del Celtic. Por ejemplo, Leif Griffiths, el delantero escocés. Uh-huh. Scott Brown, obviamente. Que lleva como 1000 años siendo el capitán, por cierto. Sí. Yo, por ahí de mediados de la década pasada, por ahí del 2007, 2008, me gustaba agarrar a un escocés, a Ferguson, ahí como un fichaje barato, que seguramente tuvo participación en Premier League, no la armó y se regresó. Pero es que también, ahorita te digo, el Celtic ya ni jugador, o sea, jugadores escoceses élite, ¿cuál es el único? O sea, si ves la selección de Escocia, díganme, ¿cuál es el único jugador que ustedes conocen de Escocia en este momento? Robertson. Sí, nada más. Sí, Andy Robertson, que está en el Liverpool, pero, o sea, los buenos están en por así decirlo, los mejorcitos están en la Premier League. Pero están en equipos, sí. O sea, bastante, o sea, son equipos, no son equipos de élite como Robertson. O sea, juegan en el Sheffield United, en el Aston Villa, en el Norwich, en el Bournemouth. Está el segundo portero de la selección escocesa, es John McLaughlin. Sí. Y juega en el Sunderland. No, es justo el que mencionamos, ya se fue del Sunderland. Se fue a Rangers.
Pero aparte, sí, Liam Palmer del Sheffield Wednesday. O sea, a lo que voy es, un jugador de la tercera división de Inglaterra ahorita está en un equipo top de Escocia. Te habla mucho del nivel. Ujú. Entonces, pues sí, habla de la decadencia no solamente de ambos equipos a nivel internacional, porque dentro de su liga local siempre van a destacar, eso no nos va a quedar duda. Y claro, el Old Firm siempre va a ser la rivalidad, la señora rivalidad. Porque también hay que tomar en cuenta un detalle, o sea, ¿saben qué es lo que los separa tanto a Ibrox como a Celtic? ¿qué tanto es? O sea, lo separa un río, el río Clyde. Válgame. O sea, no solamente es de este a oeste, sino que también tienes que atravesar un río para ir tanto a Ibrox como a Celtic Park. Oye, Hugo, pero hay puentes, no es que lo tengas que nadar. Uh-huh. Pues sí. Pero es algo que O sea, también pero yo ya me imaginaba con mi lanchita tocando la gaita. y con faldita y todo el rollo. Oye, es el único lugar donde podemos usar falda y nadie te va a juzgar. Pero te digo algo, si usas falda en Escocia no puedes usar calzones. Dato Oh, de demonios. importancia. Oye, nada más rápido. Vamos rápido a las confrontaciones directas, ¿no? ¿Quién tiene el récord? ¿Sí? Sí. Pensé que eso ya lo habían mencionado. No, fíjate No. que nos faltaba eso. 122 partidos ganados por Rangers contra 110 del Celtic en la liga. En liga, no más. Sí, porque en todas las competencias han jugado 420 veces. Así es. Con 162 para el Rangers, 159 para el Celtic y 99 empates. O Es sea, decir- te habla de algo bastante parejo. O sea, los números son muy parejos. A pesar de la decadencia del Rangers de los últimos años, o sea, no han dejado de. No ha dejado de ser pareja la estadística. Aunque también, pues, de los últimos años, el Celtic los ha traído de hijos. Sí, es que vemos una tendencia muy marcada donde Rangers ha sacado mayor partido en la liga, pero en las copas domésticas, el Celtic es el que ha visto los mejores resultados. Y, por cierto, a estos dos les falta jugar, les falta toparse en Europa. Sí, Se han enfrentado una vez en Champions. Ah, caray. Y ¿Cuándo? la ganó el Celtic. No podía saber. Puede saberse. Ujú. Y en la Copa de Campeones de la UEFA, la ganó Rangers. Válgame. Sí, y O eso. sea, sí ha habido enfrentamientos internacionales. Así es. Y Y es bueno, que también no puedes encontrar, digamos, quién es el que de verdad domina. Porque aparte de lo ya mencionado de las estadísticas y todo, de quién lleva juegos ganados, o sea, los títulos también, pues, como que pesan un poco. O sea, sí es cierto, Celtic ya ha ganado la Copa de Campeones de Europa, pero el Rangers sigue siendo el máximo ganador del Premiership. sí, que en realidad, bueno, hay que decir que eso tiene fecha de caducidad, porque el Celtic parece que pronto va a rebasarlos. Digo, al paso que Ujú. vamos. Títulos. Más temprano que tarde. Sí, están a 3 títulos de alcanzar a Rangers. Y vamos, yo creo que lo van a hacer. Al menos en los próximos 5 años, yo creo que el Celtic ya será el equipo más ganador de Escocia. Ujú. Spoiler, no gana ni uno. Maldición SP. Maldición Soccer Punch ya lanzada. Maldición Soccer Punch. Vas a ver que el próximo año la va a ganar el Dundee. El Dundee. O el Hearts. Que por cierto, el Hibernian y el Hearts tienen una rivalidad muy similar. También con aspectos religiosos. Sí, es más como la rivalidad, es como el Old Firm más Es barato. Es el Es el similares de la rivalidad. Old Firms de los pobres. Ujú. Pero bueno, ¿qué más podemos decir? Podemos ir a las conclusiones de qué es lo que aporta, o sea, esta rivalidad. Es uno de los clásicos más antiguos del mundo, o sea, sin duda alguna. Y sí, es un clásico que, bueno,
si bien ya está muy lejos de sus años de gloria, sigue siendo un clásico de muchísimo abolengo, de muchísima historia y sobre todo de un odio real, un odio genuino. O sea, no es un odio que se prefabricó, como puede llegar a suceder con por ejemplo, lo que muchos dicen del América Guadalajara en México. No, esto es odio 100% puro y natural. Y ya lo mencionamos porque tiene bases religiosas, tiene bases republicanas políticas y también deportivas. Es una rivalidad de esas que la verdad es que sí le hace, o sea, llevada, bueno, o sea, de manera sana, porque no condonamos la violencia bajo ninguna circunstancia. Hay que decirlo, es una rivalidad de esas que siempre hacen falta. Guillo. Sí, pues yo creo que, pues, ciertamente, si es una rivalidad que si lo vemos aquí como mexicanos podríamos decir, es que estoy viendo el Old Firm y es así de hashtag, es de mamador. Uh-huh. Pero pues también yo creo que es mejor ver este partido que que un partido de la MLS. Sí, totalmente. Cualquier cosa es mejor que ver la MLS. Sí, o ver sí, con todo respeto, un partido de la Liga de Costa Rica o incluso algunos de Sudamericano. No, mejor que ver un partido del Puebla. Entonces yo creo que sí deberían de buscar alguna forma de apertura de traer estos partidos. No como cuando se fueron el Gullit y Lalo Herrera al Rangers, que transmitían todos los partidos del Rangers en ESPN, porque la verdad tampoco es para tanto. Pero sí, de repente está bien variarle un poco y ver este tipo de rivalidades, porque son más que 3 puntos, y por mucha diferencia que haya entre ambos planteles, sabemos que van a buscar la victoria, o por lo menos van a vender la cara a la derrota. Uh-huh. Y bueno, yo tengo como conclusión que es para mí no solamente, yo lo dije al principio del programa, no es nada más una rivalidad deportiva, es una rivalidad histórica, y creo que ese es el valor que tiene el Old Firm, y el hecho de tener tantos contextos sociales, culturales, religiosos, políticos, todo lo que ustedes quieran, todo ese cóctel reunido para tener un odio, y vamos, o sea, son equipos que se necesitan el uno del otro. ¿Qué sería de Celtic sin Rangers? O viceversa. ¿Qué sería uno sin el otro? Y aparte, creo que tiene que seguir permaneciendo en Escocia. O sea, claro, o sea, les beneficiaría estar en la Premier, pero el hecho de que estén en Escocia les beneficia más por el contexto histórico, que siga la historia de estos equipos, que siga viéndose, o sea, que se les diga a las jóvenes generaciones por qué existe la rivalidad, porque existe una ideología y porque existe una base que no es la prefabricada, como ya lo comentamos con, por ejemplo, aquí en México, que se inventan clásicos cada 15 días. Y aquí, pues, aquí en Escocia es más con contexto, hay una rivalidad que surge de cosas que incluso eran antes de la creación del fútbol moderno. Ya lo comentamos, o sea, cosas que pasaban en el siglo XV, el siglo XVI, el siglo XVII, que fueron evolucionando y que el fútbol se convirtió en el pretexto para continuar la historia. Que sí, hay un sectarismo que preocupa, por supuesto, hay un hooliganismo que también preocupa, pero vamos, yo tampoco estoy a favor de la violencia, sin embargo es parte de, lamentablemente, o sea, que serían de estos dos equipos si nunca se hubieran dado algún golpe. O sea, ni modo, tiene que existir este tipo de situaciones, pero al mismo tiempo tiene que existir para que la historia se siga contando, que la historia británica es, o sea, pues lo digo yo como ñoñazo de la historia, es bastante interesante y tiene muchos contextos el Old Firm. Entonces, estoy de acuerdo con Gillo, que tiene que haber más apertura de esos partidos y que tiene que haber quizás, hay documentales, por supuesto, hay muchos documentales de la BBC, pero también tiene que estar en documentales y tiene que estar a lo mejor en tu bucket list. Si te animas a ir a un partido de ambos, a Hampden Park, a Ibrox o al Celtic Park, pues creo que sería una bonita experiencia, vamos. Excepto si te agarran los hooligans. Así es, y bueno, pues yo creo que nos vamos, ¿no? Sí, vámonos.
Yes, my dear. Vámonos. Hasta pronto. Adiós. Hasta aquí este episodio de Soccer Punch. Recuerda que estamos en Spotify, iVoox y iTunes, en todas como Soccer Punch. También nos puedes seguir en Twitter como @elfutbolito.mx. Danos un like en facebook.com/elfutbolito.mx y apoyarnos monetariamente en patreon.com/elfutbolito. Soccer Punch es una producción conjunta de El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Gracias por escuchar. Locución: Nancy 3V. Producción: Alberto Domínguez.